Bueno, pues como no se ha quedado, sigo. Estaba diciendo que eran perniformes, porque tienen forma de pluma, ¿vale? Por ejemplo. Todos estos músculos los vamos a llamar, pues eso, fusiformes o perniformes. Por la forma, que es el que había dibujado. Pero no son todos. Por ejemplo, o este son cilíndricos, son orbiculares, ¿de acuerdo? Son músculos que pues eso, son orbiculares, son circulares. Tengo varios. Son los más complicados del cuerpo, ¿vale? Si yo tengo una lesión en la fibra muscular del tipo alargado, esa se cura con cierta facilidad. Te mandan reposo, se produce la regeneración de esa fibra muscular, que era la que decíamos, que era el nombre de la célula, y va medianamente bien, incluso es operable, más o menos, etc. Sin embargo, los músculos circulares, los músculos orbiculares, son horribles. O sea, tenemos varios, los esfínteres, ¿vale? Son todo musculatura de tipo circular, que se contrae. Por ejemplo, a ver, yo no sé si se va a ver, pero el iris es un músculo orbicular, ¿de acuerdo? Es un músculo circular. Se contrae, se abre y se cierra. Y eso es como... A ver, nadie me va a pedar del iris, pero lo que quiero decir es que esa contracción circular es complicadísima de reponer en caso de que se pierda, en caso de que tenga una lesión. Así, por ejemplo, yo no sé si habéis oído hablar alguna vez de las fístulas anales. Las fístulas anales es cuando se produce una lesión, una rajita, una fístula en un hueso, en un músculo, lo que es una fisura, ¿de acuerdo? En ese músculo, en el músculo anal. Eso es horrible. Es horrible. ¿De acuerdo? Tienen unas complicaciones tremendísimas a la hora de poder regenerar ese tipo de lesión. ¿De acuerdo? Ese tipo de lesión. O sea que no todo es tan eso. Vale, luego podemos tener otros tipos de músculos más planos, ¿de acuerdo? Los pectorales, por ejemplo, o los de la espalda, o los que tenemos en las costillas, yo no sé si se ve, ¿no? Pero todos esos son tipos de músculo más plano. Entonces tenemos el fusiforme, el orbicular o circular y los planos. Y luego lo que vamos a tener es combinaciones, ¿de acuerdo? Combinaciones de ellos. Normalmente cada uno de esos haces fusiformes se combinan entre ellos y podemos llegar a tener pues 2, 4, o sea, los que fueran, multifasciculares, ¿de acuerdo? Multipeniformes. Pero eso ya es por combinación, ¿de acuerdo? Igual que los planos, los pectorales no es uno, sino que son combinaciones de varios músculos planos, o los que tenemos en las costillas, ¿de acuerdo? Son combinaciones, o los del abdomen, de varios conjuntos de músculos planos, ¿vale? No tiene... Eso de... ¿Cómo voy a dibujar eso? Por eso digo que eso en el blog lo veis y es más sencillo, porque están ahí los dibujitos y demás, pero yo eso soy incapaz de dibujarlo, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto al formato, a la morfología de los tipos musculares. Ahora, me interesa más quizás dentro de esa morfología los tipos de movimiento que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? El tipo de movimiento que podemos realizar con la musculatura. Luego ya veremos qué nos encontramos en cada localización, ¿de acuerdo? Pero obviamente si estamos hablando de que lo que yo quiero es ejercer una locomoción, pues vamos a ver qué tipo de movimientos puedo generar. Normalmente los movimientos son por pares, ¿de acuerdo? Por pares. Uno hace una cosa y el otro hace la contraria. El que hace una cosa se llama movimiento agonista, el que hace la contraria se llama movimiento antagonista, lo contrario. Lo sé, Zora, lo sé. Ahora vamos. Vale, entonces, todo esto está explicado, o los nombres, la terminología está relacionada con la simetría del cuerpo, con los planos del cuerpo. Entonces, este sería el eje longitudinal, ¿de acuerdo? Este sería el eje transversal, ¿vale? Lo digo, y luego ya pues tendríamos sagitales, etcétera, o parasagitales, pero de momento nos vamos a centrar en el longitudinal. El longitudinal es el que vamos a llamar axial, es el eje principal del cuerpo, ¿vale? El axial. Entonces, en función de ese eje axial, yo puedo tener un movimiento de acercarme al eje axial,
el brazo lo estoy acercando al eje axial o de alejarlo del eje axial, ¿de acuerdo? Lo acerco, o sea, si parto de este punto, para hacernos una idea, este es un movimiento de acercarme al eje axial o de separarme y alejarme del eje axial. Lo estoy separando, ¿vale? Lo estoy acercando o lo estoy separando. Bueno, pues ese movimiento tan tonto, obviamente depende de la musculatura, ¿vale? Por eso estamos diciendo, entonces, Zora, que sí, que ahora vamos. Entonces, cuando yo lo que hago es separarme, alejarme del eje axial, está actuando un músculo abductor, ¿vale? Abductor. Separa del eje axial del cuerpo. Separa. Abductor. Ahora, cuando hago lo contrario, cuando una vez que lo tengo separado, lo acerco al eje axial, el efecto es contrario, es antagonista, ¿vale? Y está actuando un músculo aductor, ¿vale? Está acercando de nuevo al plano del cuerpo, ¿vale? Luego, otra forma de nombrarlos, no de nombrarlos, sino otro tipo de musculatura, ¿vale? Es dentro del brazo, por ejemplo, si yo contraigo el músculo o si relajo y extiendo el músculo. Cuando yo genero el movimiento de contracción, cuando acorto la fibra muscular, ¿vale? Cuando la acorto, o sea, no todos los músculos que cuando yo hago esto, no todos los del brazo se están acortando. Unos se están acortando y otros se están estirando, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos músculos que cuando yo realizo una flexión se acortan, reducen su longitud, ¿vale? Ese movimiento de acortar la longitud, de acercar los extremos, ¿de acuerdo? De acercar los extremos del músculo, se acorta, es un movimiento flexor, ¿vale? Es un movimiento flexor. Y cuando hago lo contrario, cuando estiro el músculo, cuando el músculo se estira, se alarga, los extremos se alejan entre ellos, ese movimiento es de extensión. Músculos flexores o músculos extensores, ¿de acuerdo? Son, pues eso, el agonista y el antagonista. Acortar el músculo, flexor, o separar el músculo, estirarlo, ¿de acuerdo? Que ese sería el extensor, ¿vale? El efecto contrario. Siempre en relación a los puntos de inserción. Tenéis que tener en cuenta que el músculo yo no lo estoy moviendo de los puntos de inserción. El músculo está fijo al hueso en determinados puntos, ¿de acuerdo? En determinados puntos. Entonces, lo que estoy haciendo es contrayendo o relajando, ¿vale? Luego el movimiento, ya lo veremos, no lo realiza, o sea, la separación, el alejamiento, el acercamiento o esto de aquí está ocurriendo por la acción de la terminación del músculo que es el tendón, ¿de acuerdo? Y tiene que estar, como dijimos el otro día, entre varios huesos. Yo no estoy doblando este hueso a la mitad, ¿vale? Yo no estoy doblando el hueso a la mitad, lo que estoy es acercando o alejando la parte ósea, pero por efecto de contracción, relajación, distanciamiento, etcétera, de esos huesos, perdón, de esos músculos, ¿vale? Entonces lo que decíamos, yo puedo estar haciendo una abducción, una flexión, ¿de acuerdo? Luego una distensión o una abducción, todo eso ya pues va a depender. Y luego tenemos en relación a la parte terminal de la extremidad, es decir, a los pies o a las manos, lo que son los movimientos de pronación o de supinación, ¿vale? Nos da igual pensar en la mano que en el pie, obviamente en el pie nos da la impresión de que es más fácil de visualizar, pero tenéis que pensar lo mismo, que esto está en relación con la disposición del eje axial, ¿de acuerdo? Con la disposición del eje axial. Vamos a imaginarnos que no voy a subir el pie encima de la mesa, que este es el pie, ¿de acuerdo? No sé si se ve, es que no quiero ponerlo de lado porque si lo pongo de lado no se ve. Este es mi eje axial, ¿de acuerdo? Entonces, si este fuera el pie en relación al eje axial, yo puedo rotar hacia afuera o rotar hacia adentro, el tobillo, ¿de acuerdo? Rotarlo hacia afuera o rotarlo hacia adentro. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Si yo lo que estoy haciendo es una rotación hacia el interior, ¿vale? Lo que estoy es girando el pie hacia el interior. Es que no sé si
girando el pie hacia el interior. Este movimiento es de pronación, ¿vale? Este movimiento es de pronación. Estoy rotando hacia el interior. Si estoy rotando hacia el exterior, ¿de acuerdo? Si lo estoy rotando hacia el exterior, el movimiento es de supinación. Si lo levanto en paralelo al eje axial, pues nada, no tengo. Entonces es en relación a ese paralelismo al eje axial. Si lo acerco, ¿de acuerdo? Hago una rotación interna o si hago una rotación externa. Interna, pronación. Externa, supinación, ¿vale? Y lo mismo, pues, hay unos que sean exactamente antagónicos porque no hacen el efecto contrario, pero sí que estamos hablando de un poco el movimiento de lo que va a ser. No son contrarios, pero bueno. Por eso ahí no hablamos tanto de antagonistas y agonistas, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, lo que me interesa es que, insisto, miréis el blog, o sea, por eso este es muy cortito y encima se me ha partido la mitad del vídeo, os quiero contar. Que miréis el vídeo para la clasificación de los huesos, o sea, perdón, de los músculos, estas dos clasificaciones, para luego el próximo día entrar un poco a ver los tipos de músculo que tengo en toda la estructura corporal y distinguir, que es lo que me interesa en cada uno de ellos, más que me aprendo el nombre, todos los chorrocientos músculos que tengo en el cuerpo, sí que me interesa más distinguir qué tipo de musculatura es, si es fusiforme, si es un músculo plano, si es un músculo orbicular, ¿de acuerdo? Y luego iremos viendo cuáles tienen cierta capacidad, pues eso, vayamos a identificar cuáles de ellos tienen el tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Si es flexor, si es extensor, si es aductor, si es aductor, ¿vale? Un poco la idea, por eso digo que esto es como una cosa así un poco cortita, porque también lo que quiero es que hagáis esa actividad que os he puesto de lo de las radiografías, ¿vale? Y luego ya, para la próxima sesión, lo que hago es que explico, si es que la parte de musculatura es cortita, tampoco es, explico los músculos, los nombres de los músculos y cómo es la contracción muscular, ¿de acuerdo? Y ya ahí pongo los ejercicios correspondientes a los músculos. O sea que ya veis que esto tampoco es gran cosa. O sea, estamos viendo, está siendo todo como muy esquemático, pero bueno, pues nada. Esto, si hubierais hecho también lo de la pata de pollo, hay quien lo ha hecho. Ahí se pueden ver parte de los músculos. De todas formas, si tenéis igual en una pata de pollo, en lugar de en la extremidad, en el muslo, ahí veis los tendones y veis esa fibra fusiforme. Ahí sí que se ve la fibra fusiforme. Claro, es que estas cosas pues era lo que se habría hecho en laboratorio. Ver las terminaciones musculares, ver la inserción de la musculatura. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, pues nada, esto le sumáis lo de antes que se me ha cortado, ahora os pongo los dos enlaces. Y hacer la actividad que os voy a poner de las radiografías. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en la siguiente. Chao.